Oh Señor Jesús, amadas hermanas y amigas, disfrutamos nuestro alimento diario, palabra profética circulando entre nosotras. Estamos en la semana 4, día lunes. Tomo el oír con fe. Lectura bíblica, Romanos capítulo 10, verso 17. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Leer con inmersión. Está en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y dice: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Señor Jesús. Hermanas, ponga su nombre. Así Paola creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Título de hoy: La fe viene por oír la palabra de Cristo. El tema de esta semana es la bendición de Abraham. Abraham salió de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba. Él no cuestionó, sino que creyó y siguió la orden de Dios. Abraham recibió promesas de Dios y a lo largo de su jornada aprendió a no usar su fuerza natural para alcanzarlas, sino a obedecer la palabra del Señor. De la misma manera, Dios se complace cuando cumplimos su palabra de manera íntegra. De lo contrario, seremos reprobados. La bendición está en creer en la palabra con sencillez. Así seremos trasladados a la esfera celestial y no estaremos bajo el yugo de la ley. El Señor podrá usarnos como canales para bendecir a todas las familias de la tierra. En las semanas anteriores vimos que algunos judaizantes llegaron a la región de Galacia con la intención de influenciar a los hermanos a creer en otro evangelio, diferente al predicado por el apóstol Pablo. Estas personas afirmaban que para ser salvo no bastaba con creer en Jesús, sino que también era necesario circuncidarse, según el rito de Moisés. Para inocularlos, Pablo escribió la epístola a los Gálatas con el fin de que no se desviaran de la verdad del Evangelio. Lamentablemente, el judaísmo, cuya base es la ley de Moisés, se convirtió en una religión muerta. Este hecho se destaca en la experiencia de Esteban, descrita en el capítulo 6 de Hechos. Esteban fue llevado al Sanedrín, una especie de tribunal superior que incluía autoridades civiles, religiosas y políticas. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, discutían con él, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con la que hablaba. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Esto se debió a que Esteban estaba en la esfera de la fe, mientras que sus acusadores estaban en la esfera de la ley. La intención de Dios al dar la ley al pueblo de Israel
era hacer que siguiera su palabra y la obedeciera. Sin embargo, el pueblo lo redujo a un mero conjunto de reglas. El liderazgo formado por el Sanedrín siguió este mismo principio. Una vez establecida su autoridad, rechazaban todo lo que amenazaba su poder y liderazgo, incluidos los profetas levantados por Dios, llegando incluso a matarlos. ¡Qué desvío! La ley que había sido dada como palabra de Dios a su pueblo terminó siendo utilizada por las autoridades para mantener su posición, persiguiendo y matando a aquellos a quienes Dios levantó para hablar su palabra viva. Así se formó la religión judía. Esteban fue acusado de hablar contra la ley y contra el templo. De hecho, los judíos no se dieron cuenta de que la ley fue dada al pueblo de Israel temporalmente. La dispensación de la ley estaría en vigor hasta la venida de Cristo. A pesar de ese momento comenzaría la dispensación de la fe. Desafortunadamente, incluso con la llegada de Cristo, los judíos se aferraron a lo que ya había pasado. En su discurso, Esteban cita la historia de Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, cuando el Dios de la gloria se le apareció. Él dejó aquel lugar y se trasladó a Harán, llevando a su sobrino Lot. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra, que yo te mostraré. Entonces salió de la esfera de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Hechos capítulo 7, versículos 2 al 5. En aquella época, prácticamente todas las naciones eran paganas y adoraban ídolos. Fue en ese ambiente degradante que Dios se le apareció a Abraham. Cuando leemos su historia, no vemos a Abraham cuestionando su llamado ni el mandato de Dios de dejar su tierra e ir a la tierra que Él le mostraría. Generalmente, cuando nos mudamos a una nueva ciudad, estamos llenos de dudas y queremos saber todo sobre nuestro destino. Pero Abraham tenía un corazón preparado. Dios habló y él creyó en su palabra. Sin la palabra de Dios nada habría que creer, como nos enseña Romanos, donde leemos. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Dios habló y Abraham creyó. Dejó su tierra, donde ya estaba establecido, y fue a vivir a Harán. Después de la muerte de su padre, fue a la tierra de Canaán que Dios le había prometido dar como herencia. Observe que a Abraham se le prometió una tierra sin que éste poseyera ni siquiera medio metro cuadrado. Más tarde, cuando llegó a esta tierra, Dios le prometió una numerosa descendencia sin que tuviera un hijo. Pero Abraham creyó y su fe agradó a Dios. Lectura de apoyo. Libro Las apariciones del Dios de la gloria. Capítulo 4. Autor Pedro Don. El libro La palabra profética en la era del Apocalipsis. Capítulo 1. Autor Pedro Don. Luz en la palabra. Abraham no cuestionó, sino que creyó a la orden de Dios. Dirección. La bendición está en creer en la palabra con sencillez. Amonestación. Sin la palabra de Dios no habría nada que creer. Oh Señor Jesús, buen disfrute, amadas hermanas. Jesús es nuestro Señor. Amén.